En los anales de la historia, pocas figuras se alzan tan imponentes como Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido al mundo como Lenin. Nacido en el tumultuoso Imperio ruso en 1870, su vida e ideología alterarían irrevocablemente el curso del siglo XX. Desde su educación privilegiada hasta sus actividades revolucionarias clandestinas, la trayectoria de Lenin estuvo marcada por un compromiso inquebrantable con sus convicciones. El camino de Lenin no estaba predestinado. Nacido en el seno de una familia de educadores en Simbirsk, su infancia fue cómoda e intelectualmente estimulante. La ejecución de su hermano mayor, Alexander, por su participación en un complot para asesinar al zar Alejandro III, impactó profundamente al joven Lenin, inculcándole un profundo resentimiento hacia la autocracia zarista. Este evento crucial encendió un fuego en su interior, poniéndolo en curso de colisión con el destino. La destreza intelectual de Lenin fue evidente desde temprana edad. Sobresalió en sus estudios, particularmente en historia, filosofía y literatura, demostrando un apetito voraz por el conocimiento. Sin embargo, sus crecientes sentimientos revolucionarios pronto lo llevaron a entrar en conflicto con las autoridades. Expulsado de la Universidad de Kazán por sus actividades políticas, Lenin emprendió una vida de exilio, buscando refugio en varias ciudades europeas, como Ginebra, París y Londres. El exilio, en lugar de extinguir el fervor revolucionario de Lenin, solo sirvió para intensificarlo. Se sumergió en la teoría marxista, participando en apasionados debates con otros revolucionarios exiliados y perfeccionando sus habilidades como escritor y orador. Durante este periodo, adoptó el seudónimo Lenin, un sutil acto de desafío contra el régimen zarista que buscaba silenciarlo. Fue en el crisol del exilio que las ideas de Lenin se cristalizaron, sentando las bases del movimiento bolchevique. El cambio de siglo presenció el nacimiento del bolchevismo, una facción radical dentro del Partido Obrero Socialdemócrata ruso, liderada por Lenin. La interpretación de Lenin del marxismo difería de la ortodoxia prevaleciente, abogando por un partido de vanguardia altamente disciplinado, capaz de llevar al proletariado a la revolución. Esto lo puso en desacuerdo con otros marxistas prominentes, como Julius Martov, que favorecían un enfoque más democrático e inclusivo. La creencia inquebrantable de Lenin en la necesidad de un partido de vanguardia provenía de su convicción de que el proletariado, dejado a sus propios medios, solo alcanzaría la conciencia sindical, no la conciencia revolucionaria. Argumentó que un grupo pequeño y estrechamente organizado de revolucionarios profesionales era esencial para guiar a la clase trabajadora y tomar el poder de la burguesía. Este concepto, esbozado en su obra fundamental, ¿Qué hacer?, se convirtió en una piedra angular de la ideología bolchevique. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 presentó a Lenin tanto una oportunidad como un desafío. La guerra, con su inmenso costo humano y devastación económica, expuso las debilidades inherentes del régimen zarista. A medida que el conflicto se prolongaba, el descontento popular con el manejo de la guerra por parte del zar alcanzó un punto álgido. En abril de 1917, después de años en el exilio, Lenin regresó a Rusia. Su llegada a la estación de Finlandia en Petrogrado fue un momento decisivo en la historia rusa. El llamado de Lenin por la paz, la tierra y el pan resonó profundamente en la población cansada de la guerra, galvanizando el apoyo a los bolcheviques. En noviembre de 1917, los bolcheviques, liderados por Lenin y León Trotsky, tomaron el poder en un golpe de estado incruento, marcando el comienzo de una nueva era en la historia rusa. Detrás de la mirada de acero y el celo revolucionario se encontraba una figura compleja y a menudo contradictoria. Lenin era un lector voraz, devorando libros de historia, filosofía y literatura. Era un consumado jugador de ajedrez, encontrando solaz en el rigor intelectual del juego. También era un esposo devoto de Nadezhda Krupskaya, su camarada y confidente. A pesar de su imagen de dictador despiadado, Lenin poseía un ingenio seco y una capacidad de ternura. Podía ser encantador y atractivo, cautivando a quienes lo rodeaban con su intelecto y carisma. Sin embargo, también era capaz de crueldad, como lo demuestra su papel en el Terror Rojo, un periodo de brutal represión contra los enemigos percibidos de la revolución. La permanencia de Lenin al frente de la recién formada Unión Soviética se vio trágicamente truncada. En 1922 sufrió el primero de una serie de accidentes cerebrovasculares debilitantes que acabarían con su vida.
A pesar de su salud en declive, Lenin se mantuvo profundamente consciente de los desafíos que enfrentaba el naciente Estado soviético. Su muerte en 1924 desencadenó una lucha de poder dentro del partido bolchevique, en la que finalmente salió victorioso Joseph Stalin. El legado de Lenin sigue siendo objeto de intenso debate. Sus admiradores lo aclaman como un líder visionario que liberó al pueblo ruso de la opresión zarista y sentó las bases para una sociedad más justa y equitativa. Sus detractores lo denuncian como un dictador despiadado que desató un sufrimiento inimaginable sobre su propio pueblo. Independientemente de la perspectiva, no se puede negar el profundo impacto que Lenin tuvo en el curso del siglo XX. Sus ideas encendieron revoluciones, derrocaron imperios y remodelaron el panorama geopolítico. Su vida y legado continúan fascinando, inspirando y provocando debate, sirviendo como un claro recordatorio del poder perdurable de las ideas. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre la vida y el legado de Vladimir Lenin? Comparta sus ideas en los comentarios a continuación y háganos saber qué figuras históricas le gustaría que exploremos en futuros ensayos.